¿Cómo era el trabajo en el Señor de los hermanos de Éfeso? ¿Cómo se prueba a los que dicen ser apóstoles? ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con «has perdido tu primer amor»? ¿Qué significa «quitaré tu candelero de su lugar»? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Has dejado tu primer amor. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Éfeso. La palabra Éfeso significa deseable, provechoso. Éfeso estaba ubicada en lo que hoy es Turquía, a mitad de camino entre Mileto al sur y Esmirna al norte. Fue un centro religioso y comercial de la antigüedad rico e importante, a unos 6 kilómetros del mar Egeo. La capital de la provincia romana de Asia fue Pérgamo, pero Éfeso fue la ciudad más importante porque era un puerto que se encontraba en la ruta comercial principal que iba de Roma a Asia, enlazado también mediante carreteras. Éfeso era el paso obligado de Roma a Asia y viceversa. Era la primera y la más grande metrópoli de Asia, por lo que fue llamada la luz de Asia y el mercado de Asia. Tenía una población de unos 250,000 habitantes. En la época apostólica, los barcos subían por la desembocadura del río Caistro hasta un puerto fluvial que se mantenía navegable por medio de un dragado constante. Con el tiempo, más de 2000 años ya, la sedimentación hizo desaparecer su conexión con el mar y con ello toda actividad portuaria. En su tercer viaje misionero para el año 54 después de Cristo, el apóstol Pablo llegó a Éfeso acompañado de Aquila y Priscila y sin demora predicó en la sinagoga por 3 meses. Pero, ante el desprecio de los judíos, predicó desde la escuela de Tirano durante 2 años y finalmente de casa en casa. Fue desde esta ciudad que el apóstol Pablo escribió la que se conoce hoy como la segunda carta a los Corintios. Tras su partida, Aquila y Priscila permanecieron allí, dejando a Timoteo como pastor de la iglesia de Éfeso. Éfeso era sede de un estadio, en el que, si el apóstol Pablo hablaba literalmente cuando dijo que había peleado con fieras en Éfeso, es posible que el suceso hubiese ocurrido allí. El teatro donde los efesios se amotinaron instigados por Demetrio estaba a menos de 800 metros al sur de ese estadio, dentro de la hondonada del Monte Pión. Éfeso también era famoso por su culto a Diana, que es la misma Artemisa o Cibeles. El templo de Artemisa era guarida de crimen y de inmoralidad porque, como tenía derecho de asilo, cualquier criminal era inmune en su territorio. Además, contaba con centenares de sacerdotisas que eran una especie de prostitutas sagradas. Todo esto hacía de Éfeso un lugar notoriamente malo. No se podía vivir en Éfeso sin notar su inmoralidad. Era difícil imaginar que fuese buena tierra para la semilla del Evangelio. Sin embargo, el Evangelio encontró un suelo tan receptivo que echó raíces profundas y dio frutos al 100%. La cuantiosa quema de los libros de magia relatada en Hechos 19:19 refiere la fama de la ciudad por la brujería, de tal forma que a cualquier escrito sobre ocultismo, griegos y romanos lo llamaban letras efesias. La exhortación del Señor Jesucristo a través del apóstol Juan hizo
hizo que la iglesia de Éfeso llegara a tomar preeminencia en la época primitiva después de Jerusalén y Antioquía, de tal forma que Ignacio, obispo de Antioquía de Siria, escribió sobre la buena fama y fidelidad de la iglesia de Éfeso. Según la tradición originada por Ireneo de Lyon y Eusebio de Cesarea, el apóstol Juan pasó los últimos años de su vida en Éfeso y, según la tradición, llevó a María, la madre de Jesús, a vivir con él. Por esto, pues, es probable que desde Éfeso se haya difundido el libro del Apocalipsis al resto de la iglesia, especialmente en Occidente. Para el año 431 después de Cristo se realizó un concilio ahí, considerado como el tercero en calidad ecuménica, para tratar sobre el apolinarismo y el nestorianismo. Este concilio concluyó confirmando la doctrina de las dos naturalezas, Dios y hombre, en la persona de Cristo, y lastimosamente también se concluyó en el infortunio de llamar a María Madre de Dios. Con la invasión turca en 1308, Éfeso perdió toda importancia política, comercial y religiosa. 7 estrellas en su diestra. En las cartas a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Sardis, el Señor Jesucristo se presenta de esta misma manera. Al hacerlo así, el Señor enfatiza que Él está en control de las iglesias, y por eso empieza diciéndole a ambas congregaciones: conozco tus obras. Luego a Éfeso le agrega: sé que has sufrido, pero también le dijo: has dejado tu primer amor. Y al igual que en Éfeso, los hermanos de la iglesia de Sardis también han descuidado su salud espiritual. Pero Sardis ya está al borde de la muerte espiritual. El Señor Jesucristo, conociendo las obras, buenas y malas, tanto de cada iglesia como de cada creyente en particular, está interesado en el bienestar y progreso en la fe de cada uno. Arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Éfeso predicaba de manera laboriosa, esforzada, sin descanso, y continuaba a pesar de la fatiga. Los cristianos de Éfeso perseveraban aún bajo tribulación. No negaron a Cristo Jesús, sino que recobraron fuerzas en Él. Eran constantes, no desmayaban fácilmente. El trabajo de predicación requiere de toda la concentración y el esfuerzo que se le pueda aplicar. Los creyentes debemos combatir contra el pecado hasta la agonía, hasta la sangre. El cristianismo no es para el que no quiera esforzarse. Todo creyente debe pelear por Cristo mediante la predicación, también contra las tentaciones y pruebas, y mantenerse siempre vigilante, activo y en oración. No soportas a los malos. Pérgamo consentía a los de Balaam y a los nicolaitas, y Tiatira toleraba a Jezabel. Pero los hermanos de Éfeso no soportaron a los malos, no los tomaron como su carga de cruz, ni los sobrellevaron, porque los impíos malintencionados que mentirosamente dicen ser creyentes no son parte de las obligaciones del discípulo. Ante los creyentes descaradamente hipócritas, los verdaderos creyentes deben resistirles en la cara y reprender sus hechos condenables. Normalmente, en las iglesias de hoy, quien pregunta o comenta discrepando de lo que se predica es llamado rebelde e incrédulo. Pero la Biblia dice que verificar en las Escrituras si la predicación de alguien es correcta es nobleza de espíritu. No obstante, el que reprende debe ser irreprensible, debe corregir con misericordia y verdad, y debe saber que al hacerlo se acarrea afrenta de parte de los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles. El Señor Jesucristo reconoce la prudencia de los que le aman en Éfeso y los alaba. Su rechazo de los falsos apóstoles era un acto de obediencia a las advertencias del Señor contra los falsos profetas que incluso harían milagros en su nombre. El apóstol Pablo ya había advertido a los cristianos de Éfeso sobre los obreros fraudulentos y los lobos rapaces que invadirían el rebaño, y también les orientó a juzgar y examinar todo lo que diga aquel que se presente como profeta. Por su parte, el apóstol Pedro nos advierte también sobre los falsos profetas que harían mercadería con palabras fingidas. Y el apóstol Juan nos exhorta diciendo: amados, no creáis a todo espíritu,
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entre estos falsos profetas, el Señor Jesús denuncia a los Nicolaitas, Baalamitas y a los de Jezabel, quienes predican un evangelio adulterado. Ecumenio, el comentarista medieval del Apocalipsis, por influencia de Ireneo de Lyon, incluye entre estos malos a los seguidores del gnóstico Cerinto. Para el día de hoy, hemos de advertir sobre aquellos que predican la prosperidad, la cobertura apostólica, el dominionismo, la confesión positiva, las maldiciones generacionales, la risa santa, etc. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Sufriste con paciencia y no has desmayado. Hubo un momento en el que los hermanos de Éfeso llevaron la carga del nombre de Jesús y soportaron las consecuencias de eso. Sufrieron por su nombre y padecieron por ser cristianos. Y en aquel momento de tribulación, los cristianos de Éfeso no se rindieron, no cedieron ni capitularon, porque sabían que la persecución es parte integral de la vida cristiana. No dejaron de luchar ni de esforzarse, no se cansaron de trabajar afanosamente ni desistieron, sino que, a pesar de la fatiga física y mental, siguieron predicando. Pero has dejado tu primer amor. Con la conjunción pero, el Señor Jesucristo contrapone todo lo bueno que acaba de decir de la iglesia en Éfeso y les dice: has dejado tu primer amor. Con este énfasis, el Señor apunta a la necesidad de corregir esta dificultad. ¿Qué sentido ellos habían perdido su primer amor? Los hermanos de Éfeso no habían dejado de amar al Señor Jesucristo. Él mismo señala cuánto han sufrido por amor de su nombre y ha dicho que no han desmayado en cuanto a Él. Pero al igual que Sardis, Éfeso ha perdido la pasión, solo que Sardis está muerta y sus obras no son perfectas. Éfeso ha perdido la devoción de sus primeros pasos en el Señor, su brío y alegría por la palabra de Dios, y su culto ha pasado a ser monótono por compromiso y por costumbre. Los cristianos de Éfeso se han acomodado a las circunstancias, se han conformado a este siglo y han perdido el celo, es decir, la preocupación por las cosas de Dios. No han perdido su capacidad de defender la sana doctrina, pero ya no perseveran en la oración, no procuran la santidad y han descuidado su amor por los demás. Su lucha por la sana doctrina les había endurecido en contra de sus hermanos en Cristo, de manera que ahora carecían de amor por ellos. Ya no corregían con misericordia. El Señor no solo nos pide sana doctrina, también nos demanda amar a los demás. La ausencia de una de estas características resultará en juicio de Dios. Y por eso les manda a hacer las primeras obras, es decir, a revestir de amor su celo doctrinal y el trabajo arduo. Recuerda de dónde has caído. Esta exhortación del Señor nos recuerda al hijo pródigo cuando se anheló por su casa. Pero a los efesios el Señor les exhorta a reflexionar sobre la grandeza en la que Él los tenía y de la cual han caído. No se puede vivir de triunfos pasados. Hay que obtener nuevos y mejores logros. Arrepiéntete. El Señor llama a cambiar su actitud falta de amor, porque esto acarrea juicio, y como resultado ellos pueden perder su candelero. De igual forma, por el juicio que se avecina, Dios manda a todos los hombres ahora a que se arrepientan, y por su gracia y para su gloria, Él abre esta puerta de retorno a Él. En la Biblia hay dos verbos griegos equivalentes para arrepentimiento: metanoia, que significa otra mente, y metamelomai, que significa remordimiento, lamentarse, sentir pesar. Así, el llamado del Señor es al cambio de mente, a un volver en sí, a darse cuenta, a devolverse del camino en que se va, e implica dolor y tristeza por el mal realizado. La traducción católica romana de metanoia como penitencia no solo es un error, sino que contradice el Nuevo Testamento, pues el arrepentimiento debe ir acompañado de fe para salvación.
haz las primeras obras. Esta frase se corresponde con la expresión haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesús nos insta a demostrar que deseamos regresar al lugar de donde hemos caído y hacer aquello que hacíamos cuando estábamos por lo alto delante de Él. Vendré pronto a ti. Esta misma advertencia la da el Señor Jesús también a Pérgamo y a Sardis. Pero el Señor aquí no habla de su segunda venida, sino de visitarles en su enojo para juicio y castigo. Quitaré tu candelero. La falta de amor en todo lo que hacemos por el Señor puede hacer que los creyentes perdamos nuestro lugar ante el trono de Dios. A los hermanos de Sardis el Señor les advirtió que borraría sus nombres del libro de la vida si no se arrepienten. Una congregación que no se ajusta a las altas demandas del Señor Jesucristo y que a pesar de las llamadas de atención del Señor no se arrepiente, debe perder su estatus de iglesia suya. Podrá continuar como congregación, podrá predicar al Señor e incluso realizar milagros en su nombre, pero no será reconocida por el Señor como parte de su iglesia. Esto nos lleva por derivación a que la salvación se puede perder. El desorbitante hincapié calvinista de la fe sobre las obras hace pensar falsamente que Dios no toma en cuenta los hechos de cada persona para salvación, y parecen ignorar que la perseverancia de los santos es contingente con el continuo ejercicio de fe de cada cual. Deuteronomio 29, 19 y 20 señala que quien diga tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, tiene raíz de amargura en su ser y que Dios borrará su nombre y no le perdonará. Si Dios no tomase en cuenta nuestras obras o los frutos por los cuales somos conocidos, entonces el juicio final sería una mascarada y la doctrina del dominio propio o templanza, sobriedad sería un sinsentido. La Biblia establece que la fidelidad de Josué y Caleb les valió para entrar a Canaán, y Hebreos capítulo 11, una larga lista de personas que agradaron a Dios por las obras que demostraron su fe. Adán, Saúl e Israel como pueblo fueron destituidos por su desobediencia. Soberbia de Luzbel fue el motivo de su humillación. El escepticismo fue la trampa de Judas Iscariote y la codicia fue el traspiés de Simón el mago. Y al profeta Ezequiel el Señor le subrayó diciendo: las justicias del justo no le serán recordadas cuando éste pecare. 1 Corintios 15:2 nos conmina diciendo: si retenéis la palabra, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y Romanos 11:22 junto a Juan 15 del 4 al 9 advierte que si no permanecemos en su bondad, seremos cortados. Así pues, al final de los tiempos, todos seremos juzgados conforme a nuestras obras buenas y malas, por lo que solo el que perseverare hasta el fin será salvo. Por tanto, la salvación se puede perder, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si no te hubieres arrepentido, la severa advertencia del Señor de quitaré tu candelero está condicionada al arrepentimiento. Toda exhortación divina sigue esa condición: apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal.